estamos aburridos, incluyanme a mí, cuando yo he escuchado charlas de anteojería, entonces salgámonos un poco de lo tradicional, un mundo fuera de lo tradicional. Eso es algo que siempre he predicado. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros no estamos cansados y hartos de que vamos a una charla de anteojería, nos van a empezar a enseñar cómo ajustar tornillos. Anteojería, tenemos la falsa información de que anteojería tiene que ver con los ajustes de las monturas. Yo no voy a venir a hablarles del área de montaje, de lo que tiene que hacer un montador en laboratorio o de lo que tiene que hacer un asesor cuando quiera ajustar una montura. Eso ya es retrógrado, arcaico, diría yo, y que se queda en la época de los dinosaurios. Hoy en día vamos a hablar de lo que realmente es la anteojería y por qué cometemos nosotros errores por no saber de anteojos y no saber de monturas ni de lentes. Eso es lo que vamos a ver hoy. Espero que les quede muy claro que tienen que salir con un cambio mental y esa es la idea de hoy. Por ejemplo, siempre nosotros cuando empezamos charlas de anteojería viene, ¿cuál es la definición de montura? Tipos de montura, metálica, plástica, titanio, que esto, que lo otro, que CR90, todo tipo de montura. Hoy en día hay tantos materiales que a nosotros ya nos interesa el tipo de material, que si es montura al aire, que si es montura semi al aire, que si es montura completa metálica. Amigos, ya todos nosotros los que estamos en este rubro óptico, con el internet, con el Google, ya nosotros podemos investigar eso y nos damos por hecho todo eso. Entonces, las charlas de anteojería se nos vuelven aburridas porque ya son repetitivas y cansadas, porque ya nos cansamos de escuchar lo mismo de siempre, que el tipo de montura afecta a los grosores, que esto, que lo otro. No, nosotros también estamos hartos de estar escuchando que va a depender de la forma que tenga la cara el paciente. Olvídense de eso. El cliente final, el paciente es terco y el paciente va a ser terco siempre y siempre va a querer lo que a él le gusta. No, que mi cara es redonda y necesito este tipo de monturas. No, chingate, yo soy el que tengo la plata y te voy a pagar por la montura que yo quiero. Así que tú me tienes que dar la montura que yo quiero. Y eso es lo que llega el paciente final a la óptica y el asesor tiene que, bueno, tomar acciones. Y también el asesor se deja guiar porque necesita ganar una buena comisión. Y una persona con mucha plata querer esa montura, que es la montura que vale $5,000, que es Cartier, de oro, con todo lo... ¿Y ustedes creen que el asesor va a perder esa venta? Olvídense, por muy mal que le pueda quedar la montura al cliente, se la van a acomodar. Entonces, todo esto que les estoy repitiendo, o sea, con una retroalimentación de lo que ustedes ya tienen y está asentado por hecho, es los tipos de charlas que nosotros ya no nos gustan. Por ejemplo, partes de la montura, nosotros ya sabemos cómo está una montura estructurada, ya sabemos todas las partes que tiene una montura. No es necesario que un ingeniero o alguien o un conferencista internacional, ok, bueno, listo. El asesor de ventas de laboratorio de Optilab llega a visitarlos a darles una charla de partes de la montura. A usted le entra por una oreja y le sale por otra. Entonces es necesario que venga un experto de Europa, desde Italia, para explicarles que las monturas de ellos tienen tornillos, tienen plaquetas y tienen terminales. Es ilógico, no tiene sentido. O que con qué tipo de herramientas debo, olvídense de esto, o sea, existen millones y miles de herramientas para ajustar montura y al final siempre el asesor y el montador en el laboratorio va a coger solo una pinza con plástico para poder doblarla donde sea y solo usa una. Lo peor de todo es que por más que los entrena uno, los montadores son tercos también. Que, mire, ahí a la izquierda abajo ven el set completo de herramientas para hacer ajustes de montura y ustedes van a la óptica y solo tienen una pinza, una tenaza y a veces ni eso, se utilizan los dedos para poder ajustar las terminales. Las plaquetas las mueven con los dedos también, los tornillos, utilizamos cualquier tipo de destornillador con tal de que nos ayude a ajustar. Y después, ¿por qué se barrió el tornillo de estrella? ¿Por qué quedó barrido? Ay, ya no lo puedo apretar. Pues, le metiste cualquier tipo de destornillador. El destornillador que venden en la ferretería, pequeñito, le meten para hacer ajustes. O sea, nosotros siempre tratamos de improvisar con todo este tipo de cosas, herramientas y todo. Los blower que vemos para calentar monturas, no lo sabemos usar, siempre le ponemos todo el calor para que se doble la montura. Entonces, ajustes generales, todo esto ya es repetitivo con respecto a lo que es anteojería. Entonces, olvidemos todo esto y entremos a lo que es verdaderamente, que es, por ejemplo, nosotros cuando tomamos medidas también estamos en una situación arcaica todavía, hoy con la tecnología como ha avanzado,
cómo vamos avanzando con las nuevas tecnologías, nuevas estructuras, seguimos tomando medidas. En la óptica, por ejemplo, el optómetra sigue tomando medidas con el marcador, con una reglita, las distancias pupilares, con un marcador Sharpie, no sé cómo le llaman allá, Pilot, un marcador permanente delgado, de punta delgada. Ya todavía seguimos tomando medidas de esa manera. Es ilógico que nosotros sigamos de esa manera. Hoy en día ya seguimos todavía tomando el sistema boxing, que eso es más, estamos hablando de 20, 15 años atrás. Es básico, obviamente tenemos que saberlo, es la vieja escuela, pero hoy en día ya con las tecnologías que existen y simplemente ya con un celular, con una tablet, con cualquier cosa, nosotros podemos ser más precisos con respecto a estas tecnologías. Y no estoy diciendo que es malo tomar las distancias pupilares con una regla y un marcador, obviamente no, nos sirve de referencia, pero no es el camino que nosotros debemos de tener con respecto a lo que hay hoy, respecto a las nuevas tecnologías. Como les decía anteriormente, existen tantas cosas, la toma de medidas, nosotros siempre ya sabemos, se nos repite una y otra vez para saber el tipo de anteojo o el tipo de montura que vamos a tener, todo esto influye. Pero entonces, ¿dónde está el error? ¿Y dónde es que nosotros debemos descentralizar? En la asesoría. Y la asesoría no simplemente es la persona que va a vender la montura, el asesor visual dentro de la óptica. No viene de ahí, la asesoría viene desde el optómetra hacia el asesor y luego al laboratorio. Y todo esto tiene que ser un proceso el cual se repite cliente tras cliente. Un proceso el cual puede variar, sí, tiene variantes. ¿Qué tipos de variantes? Pues son 5 o 6 variantes diferentes, las cuales nosotros podemos enumerar de diferentes maneras. Toma de medidas, distancias pupilares, la RX o la prescripción que tenga el paciente, los tipos de materiales, el tipo de montura que quiere y también la cantidad de plata que nos va a pagar el cliente. Esa es la más importante de todas, porque nosotros, sea como sea, nos tenemos que mover de acuerdo a cómo llegue el cliente con la capacidad económica con la que puede llegar. No quiere decir que entre menos plata tenga el cliente, menos lo vamos a tratar. Al contrario, ese es el cliente más especial que debemos de tratar y de tratar de darle lo mejor, porque es el más quisquilloso de todos y el que pone más problemas. Es tiempo de un cambio mental, queridos amigos. Un tiempo de borrar todo esto de la mente, de este asesoramiento malo que tenemos nosotros con respecto a la anteojería. Si ustedes pensaban que esta charla era la típica charla de anteojería, de ajustar monturas, pues pueden cambiar de canal. Y bueno, los que queremos aprender de la verdadera anteojería hoy en día, de las nuevas tecnologías, nos podemos quedar. El desarrollo de nuevas tecnologías nos ha llevado a que ya hoy en día ya no simplemente podemos tener una montura plástica, una montura metálica, una montura de titanio, esto con respecto al lente. La montura y la anteojería está amarrada a los tipos de lentes y tecnologías que tenemos. Hoy en día la tecnología Freeform ya digital, acuérdense, en otras charlas se los he dicho, digital y freeform son dos cosas diferentes, pero están unidas de la mano. No es lo mismo hacer lentes digitales que lentes freeform, forma libre. Y hoy en día ya tenemos un tercer integrante dentro de este matrimonio. Está el freeform, de forma libre, con todo lo digital, que se conta en máquinas digitales para procesos de laboratorios de tecnología avanzada y inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial es que hoy todos estos parámetros, los cuales por medio de un algoritmo que entra a los software de tecnología, a los laboratorios, con este tipo de software, ya nosotros ya saltamos, o sea, nos saltamos un montón de cosas, la personalización ya está, o sea, se hace por medio de un algoritmo, el cual identifica los diferentes rasgos y las diferentes ocupaciones y todas que tiene el paciente. La inteligencia artificial se mueve por medio de derivadas, las cuales calculan en promedio cuál es el tipo de lente de acuerdo al paciente que llega. Esto hoy en día va amarrado con todas las nuevas tecnologías. ¿Y cuáles son los verdaderos parámetros de la anteojería? Quédense claro con esto. Distancia de vértice es la distancia del ojo hacia la cara interna del lente. Ángulo pantoscópico, todos nosotros hemos oído hablar del ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico va entre 0 grados hasta 10 grados, pero obviamente en cuestiones de óptica nosotros no podemos poner 0 grados porque si no el paciente va a tener un cansancio visual en la visión cercana.
Esas monturas que valen $3, esas monturas de acetato, plástica, transparentes, de colores y todo eso, que nosotros sabemos que valen $1.50, $3 en el mercado, en las calles, en un Walmart podemos conseguirlas, que son las de lectura, las que son de más 1.50, más 1.25, más 3, todas esas que son de lectura, ese tipo de monturas afectan al paciente porque son ángulo pantoscópico cero, y muchas veces queremos prescribir un lente digital freeform en una de estas monturas, o sea, no cuadra. No podemos mezclar una tecnología moderna que es el digital freeform con este tipo ¿me entienden? De monturas que son muy económicas, o sea, y ustedes saben que son de mala calidad. Ángulo pantoscópico cero nos va a dañar todo el esfuerzo y el trabajo de la tecnología que tenemos hoy en día. Ángulo pantoscópico recomendado va entre 5 y 9 grados. Ángulo panorámico, que son las monturas de envolvencia. Ustedes saben que ahorita por cuestiones de verano, playa, etcétera, etcétera, vacaciones, la gente quiere tener sus lentes para salir en bicicleta, para andar en la playa, para tenerlo simplemente por el sol ardiente que está ahorita en la temporada de verano. Entonces quiere prescribir sus lentes y quiere poner. Hoy en día se puede hacer absolutamente todo. No vamos a exagerar, obviamente. Tenemos un ángulo panorámico, el cual manejamos entre 15 y 25 grados para las monturas envolventes deportivas. Ese es el rango que deben de manejar, más que todo para las personas que son hipermétropes con lentes mal llamados positivos, digamos, delgados de la orilla, gruesos del centro. Aquí podemos jugar con esto, es muy fácil, digamos, en este tipo de prescripciones poder hacer en monturas envolventes, y eso es simplemente por la geometría de los lentes, que lo vamos a ver más adelante. Con personas miopes, ya lentes negativos ya es un poco más difícil, porque recuerde, todos los lentes con las personas que tienen prescripciones de miopía negativas y cilindros negativos también, siempre necesitamos estar jugando con una base plana. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver más adelante, cómo elegir el tipo de base según la montura. O sea, cuando ustedes vean una montura súper deportiva, envolvente, con las que conocemos de las marcas reconocidas, bueno, ya sea Red Bull o Oakley, cualquier tipo de este tipo de monturas envolventes, ustedes tienen que tener claro que va amarrado de acuerdo a la base y a la prescripción que tenga. ¿Se puede hacer todo? Sí, pero estéticamente posiblemente no te quede por el ángulo panorámico. Distancias nasopupilares. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces durante 25 años que yo peleo por las distancias nasopupilares. No todos tenemos perfil griego, o sea, no tenemos caras simétricas, o sea, puede haber pasado un accidente en tu infancia o algo y tú no te das cuenta, te peleaste con algún niño en tu infancia o algo por el estilo y te golpeó la nariz y el tabique se te desvió. De repente tú no lo puedes ver a simple vista, pero puede ser que un golpe en la nariz se te haya desviado unos 3, 4 milímetros y ya tienes una distancia nasopupilar totalmente diferente. Y cuando pones la montura también, hay pacientes que no se adaptan porque tienen distancia pupilar de 64. Según distancia pupilar, escúchenme bien, dije distancia pupilar de 64, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio, en la óptica? Pues partámoslo en dos, 32 y 32, y de ahí nada, y no hay manera de que le pongamos el mejor diseño de tecnología freeform que tengamos hoy en día, y no va a dar, y simplemente es el hecho de que no tomamos la distancia nasopupilar. Esa misma persona que tenía distancia pupilar 64 no era 32, 32. Esa persona tenía, imagínense, con un desvío, digamos, exageremos algo, tenía 34 en un ojo y 30 en el otro. O sea, la diferencia es abismal. Obviamente, por esta distancia nasopupilar diferente, no se iba a adaptar jamás al partirlo mitad y mitad, 32 y 32. ¿Alguna duda hasta el momento con respecto a estos parámetros de la antiojería? ¿Preguntas? Brian, ¿se está escuchando bien todo? Sí, sí, Julio, sí, estamos, se escucha Bueno, bien. perfecto. Cualquier cosa me avisa si hay alguna pregunta en el chat o algo, porque es que tengo la pantalla completa, entonces solo puedo ver mi presentación, ¿ok? Ok, listo, no te preocupes. Vale, gracias. Bueno, entonces ya cuando nosotros tenemos los verdaderos parámetros de la antiojería, ya podemos elegir una verdadera montura. Y nosotros tenemos, obviamente, después de todos estos parámetros, tenemos que, antes y después, al revisar el trabajo final, todo esto con el ensómetro, con la revisión física, obviamente, y es lo que se va a entregar al paciente. Todo esto tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando.
Entonces, hagamos un pequeño paréntesis para que ustedes entiendan cuál es la importancia antes de. Estoy empezando con esta charla con todo lo básico con respecto a antes de llegar a elegir la montura, porque normalmente, como les decía anteriormente, nosotros para elegir una montura, que me gustó esa montura y voy por ella. No es así. Primero tienes que saber qué es lo que va antes de y qué es lo que va a haber adentro de esa montura, porque si no, la anteojería es, como habíamos hablado anteriormente, ajustar, mover tornillos, esto, que lo otro, calentar y todo. Eso es anteojería, pero la anteojería se va para el cesto de la basura cuando nosotros no sabemos qué tipo de lente le estamos poniendo a la montura. Cuando el aro, la montura está totalmente deformado, después queremos hacer ajustes forzados. Y no hay peor cosa que un lente digital, un lente progresivo, el cual el paciente no se adapta porque no ve bien y nosotros querramos, después de haber hecho los lentes, querramos hacer ajustes de ángulo pantoscópico. Muchos de ustedes se están riendo ahorita, yo me imagino, porque normalmente el lente llega, no, es que no tiene ángulo pantoscópico, ajustémoselo. A ver, el ángulo pantoscópico tiene que ser antes de, con la montura en la óptica, sin hacer los lentes. Ahí tenemos que ajustar el ángulo pantoscópico de acuerdo a la fisionomía de la cara del cliente. Pero si nosotros ya tenemos el lente y queremos ajustar un ángulo pantoscópico ya con los lentes hechos y diseñados en tecnología Freeform, les digo, es muy complicado. Eso de ajustar plaquetas, apretarlas para que se le suba un poco, para que pueda ver con la visión cercana, sí, listo, podemos hacer ese tipo de ajustes y nos pueden funcionar, pero no es el derecho de las cosas. Las cosas tienen que ser antes de, no estar arreglando los problemas que tengamos después. Entonces, entremos a lo básico de saber de que las cosas que a veces uno de asesor no sabe. Por ejemplo, los lentes progresivos nosotros no tenemos ni siquiera idea muchas veces como asesores que el lente progresivo tiene una visión lejana, una visión cercana y tiene cilindros inducidos y el lente progresivo viene de un camino el cual nosotros venimos poniendo progresivamente, vamos metiendo el corredor. El corredor simplemente es un corredor, existen corredores de 9 milímetros, 7 milímetros, que son los short, corredores de 11 milímetros, no vamos a entrar en eso porque se van a volver locos, es muy técnico, pero lo vamos a ver de la siguiente manera. Imagínense una casa de 2 pisos y ustedes dejan caer una bola de boliche desde el segundo piso en 20 grados. La bola obviamente va a ir cayendo, va a ir golpeando cada uno de los escalones. Lo mismo pasa con el ojo, cada vez que va en un corredor de lente progresivo, va golpeando. Entonces nosotros tenemos que suavizar estas zonas con la tecnología Freeform, introduciendo, obviamente, porque si nosotros solo dejamos las líneas así de lente progresivo, vamos a tener muy forzado la caída del ojo. Acuérdense de la bola de boliche, va a ir de grado en grado, va a ir golpeando, 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 pero entonces nosotros necesitamos introducir cilindros en los laterales del progresivo. Si ustedes no sabían, pues ahora se dan cuenta, son pequeños cilindros positivos y mezclados que nosotros los metemos a 90 grados dentro de la visión cercana, dentro de todas las visiones lejanas y cercanas que se van uniendo progresivamente, nosotros metemos pequeños cilindros, los cuales se van mezclando con todo. Por eso es que cuando ustedes tienen un lente neutro, 0.25, menos 0.25, menos 0.25, y a 90 grados, por ejemplo, en eje oblicuo, ese es el más difícil de todos, es neutro, menos 0.25 a 90, 120, 80 grados. Por ahí, ese tipo de mezcla de cilindros no se nos cruzan con los cilindros positivos que tenemos y los cilindros negativos, son varios de los que tenemos en el progresivo. Cuando nosotros queremos buscar ese neutro, normalmente nunca lo encontramos, o ese cilindro de 0.25 no lo encontramos. ¿Por qué? Se hace una interpolación. Entonces esto nos hace que nosotros no, por los cilindros que tenemos en los laterales. Eso es información rápida, así, mientras estamos viendo esta parte. Pero bueno, entonces ya le cambiamos la estructura, ya le cambiamos la geometría al lente cuando nosotros introducimos estos cilindros. Entonces ya nosotros tenemos que ver, y súmele a esto las adiciones. Adición 1, tenemos 2 campos de no visión. Adición 2, lo multiplicamos por 2, son 4 zonas de no visión. Adición 3, son 3 por 2, 6 zonas de no visión. O sea, siempre lo vamos a multiplicar por 2. Esto es un teorema básico que se llama teorema de Minwitz, el cual nos dice fácilmente, a mayor adición, más zonas de aberración o de no visión, o más cilindros inducidos en los laterales.
entonces ya cambiamos la estructura de nuestro lente. Entonces, ustedes pónganse a pensar, es lo mismo elegir una montura metálica, la cual es para una persona hipermétrope, de +1 con adición 1, pero que va a quedar perfecto esta adición, +1 adición 1 va a quedar perfecto en una montura metálica. A tener una persona que tengamos un +6 con adición 3, ¿ustedes creen que una montura metálica, un +6 con adición 3, va a ser lo correcto? No. Aquí es donde nosotros entramos en la verdadera estructura de una montura y de la anteojería, los ajustes que no debemos de hacer dentro de laboratorio óptico, dentro de los lentes que fabricamos. Base ideal, según la superficie de la lente. O sea, ¿cuál es la base que nosotros tenemos que tener? ¿Qué es la base ideal? ¿Cómo nosotros podemos elegirla con respecto a lo que veníamos hablando anteriormente? Teorema de Elixir de Cherny. Esto más, chica, este man, ¿qué? Me está llenando de teoremas, me está llenando de cosas. ¿Cómo elegir la base adecuada? Bueno, si nosotros elegimos la base adecuada antes con una fórmula básica, nosotros fácilmente vamos a saber qué tipo de montura, qué tipo de anteojo vamos a tener que hacer. Entonces, la fórmula básica es, ustedes tienen la esfera, estamos hablando de lentes progresivos, solamente de lentes progresivos. Ya les explico cómo es con un monofocal. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar el teorema, teorema de Lipset de Cherny, eso lo pueden encontrar en internet, así que vamos, esfera más adición, y hoy en día con todas las tecnologías que tenemos Freeform y la inteligencia artificial, ya esto va disminuyendo, pero digamos que este es el estándar que nosotros manejamos. Tú tienes la esfera, le sumas la adición y le vas a sumar +1, y eso te va a dar la base ideal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros hacemos este pequeño teorema y queremos elegir el material adecuado, ahí es donde cometemos el error. En nuestras listas de precios nosotros no determinamos muchas veces cuál es la diferencia entre el CR39 y el policarbonato. Normalmente decimos, no, pues que el poli es más delgado, pero no tenemos un rango el cual no manejamos, sino que simplemente llega el doctor Abeja, le digo yo, el doctor Vivo, y dice, bueno, ahorita voy a chingarme al laboratorio y le voy a pedir un +8 con adición 3 en CR39 y me lo tienen que hacer. Y fijo el laboratorio, miren, cuando el optómetra ya se la tiene ya bien jugada, porque no son bien inteligentes, y yo me imagino que más de un optómetra dice, fijo, no van a poder hacer un +8 adición 3 en CR39 y me lo van a cambiar por alto índice. Y lógicamente al laboratorio le llega, y como el laboratorio tiene un ego gigantesco, el cual no va a dejar caer al piso por una venta, entonces simplemente no le va a decir nada al optómetra, y por hacer el lente, por quedar bien con el paciente y por quedar bien con el cliente, lo va a hacer en alto índice, y se va a beneficiado el cliente final, obviamente, y la óptica, pero el laboratorio va a tener grandes pérdidas en ganancia. Pero bueno, esas son historias, digamos que historias de ultratumba que pasan entre óptica y laboratorio. Bueno, ¿cuál es el problema del material utilizado, el material usado? Si tú tienes un CR39, vamos a poner un ejemplo básico de una fórmula cualquiera que llegue a la óptica, +4 con adición 3. Bueno, según el teorema, entonces tenemos +4 de esfera, adición 3, tenemos 7 de potencia en visión cercana, ¿sí? Y esto va por la cara interna del lente. Y le sumamos 1, entonces la base ideal es 8. Por eso es que ustedes normalmente dicen que el lente convencional le gana al lente de Freeform y que queda más delgado, obviamente, porque en los lentes convencionales nosotros la adición la tenemos por fuera, ya hecha, entonces no nos afecta tanto, pero aquí nosotros en los lentes digitales Freeform, nosotros tenemos la adición en la cara interna, entonces tenemos +4 con adición 3, una potencia total de +7 en visión cercana. Y entonces, +1 es base ideal 8. Imagínense un +4, adición 3 en una base 8 CR39. ¿Cómo creen que quede? Estéticamente eso va a ser horrible. Y ahí entra la montura o el aro. Imagínense una base 8 con esta fórmula y una montura metálica así de este tamaño como la que ando yo. Estéticamente eso va a quedar horrible, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a determinar cómo hacer estos cambios a alto índice. El alto índice, la base ideal, digamos, de la misma fórmula nos está pidiendo 8. Por su índice, este material con un medidor de curvas, cuando nosotros medimos la base 8, nos va a dar 6.
y podremos trabajar este tipo de cosas. Entonces, la recomendación es, para elegir la montura para este tipo de prescripciones altas, positivas, para elegir el tipo de montura, hagan este teorema, pero entonces cuando ustedes vean que ya, por ejemplo, un CR39, por simple lógica, ustedes en la óptica díganle al paciente o el optómetra, el doctor, el asesor, el mismo laboratorio puede tomar en cuenta esto. Ustedes tienen que comunicarse y decir, mira, este tipo de fórmula suya es una precisión muy alta, la cual con este tipo de montura no va a quedar bien. Estéticamente no se va a ver. Si ustedes hacen eso, van a ayudar mucho al camino y al proceso laboratorio, porque entonces están haciendo un asesoramiento de antiojería antes del proceso de producir el lente y van a evitar un desastre al querer entregarle este lente que no tiene estética al paciente. Y aquí es donde entramos con los espesores, para hacerles más fácil lo anterior. Es muy sencillo. Cuando hablamos de espesores y de antiojería, estamos hablando que, por ejemplo, miren todo esto. Estos son los diferentes geometrías que nosotros tenemos básicas desde la escuela, la universidad, que nos enseñan en geometría, en matemáticas. Solo vamos a agarrar el segmento. Ubíquense en la parte de atrás, en el C y el D, el segmento. ¿No se les hace familiar el segmento? Entonces, ahora miren desde el diámetro hasta el segmento. Es un lente gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para disminuir espesores? Simplemente cogemos el segmento y lo vamos encogiendo. El segmento de C a D nosotros podemos hacerlo más pequeño, y a menor diámetro, entonces el lente va a tener menor espesor. Aquí es donde entra el famoso lente pequeño para la montura pequeña. A menor diámetro, ya sea lente negativo, sea lente positivo, en talla, sea convencional o digital free, por esto no tiene nada que ver con la tecnología que hoy manejamos en los laboratorios. Esto es simplemente geometría básica. Si ustedes, por ejemplo, un poder de más 4 dioptrías con un diámetro de 55 milímetros, que es el más pequeñito, miren, van a obtener un espesor central de 4.2, simplemente por geometría, porque el diámetro es de 55, es pequeñito. Pero esta misma fórmula, miren el último ejemplo, es un más 4. Solo estamos hablando de lente monofocal, olvídense de la adición, nada por el estilo, aquí no tiene nada que ver. Miren al final, más 4 con un diámetro de 70, el espesor central es de 6 milímetros. Prácticamente tenemos 1.8 milímetros de más simplemente por el diámetro. ¿Y a qué se debe esto? Que la montura del primer ejemplo es una montura pequeña, la cual es de acetato, por ejemplo, y que va a ser de acuerdo al poder dióptrico que nosotros estamos sugiriendo. Pero si nosotros de tercos, el paciente, no lo sabemos asesorar y le hacemos a 70 milímetros porque él quiere usar una montura grande, entonces el resultado simplemente va a ser que va a tener mayor espesor de la lente. Cuando hablamos de eso, entonces sabemos que la relación con la RX, la fórmula tiene que ver mucho con la forma de la montura, lo que hablamos de la charla de lo que es todo estructurado en antiojería, tamaño de la montura. Una cosa es la forma, o sea, de acuerdo a lo que venimos hablando anteriormente, porque hay diferentes tipos de forma. Otro es el tamaño de la montura. Después va la RX o la prescripción de lo que veníamos hablando, sea positivo, negativo, hipermetropía, miopía, astigmatismo, ejes oblicuos, todo eso va a afectar. El índice de refracción del material, eso es fundamental para saber adecuar un lente con respecto a la montura que vamos a usar, que si es gateada, que si es grande, todo lo que hablamos anteriormente. El índice de refracción nos va a ayudar mucho en la parte estética, a que el lente quede mucho más delgado. Pues lamentablemente la tecnología de hoy en día de punta con todo lo que tenemos va amarrado a todo este tipo de índices de reflexión y tiene que tener un costo extra. Espesores y curvas bases. Aquí tenemos el resumen de todo lo que veníamos hablando para ahora sí tratar de, imagínense todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de elegir la montura. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta antes de elegir el tipo de aro o montura que va a ser. Entonces, la relación de la montura y el lente va a ser de acuerdo a eso. Miren, por ejemplo, una montura de acetato cubre 4 milímetros del espesor. Una montura semi al aire o
piloto como tenemos ahí, la otra, van a cubrir, miren, de 2 milímetros a 1 milímetro del espesor que nosotros tenemos. Acuérdense, lente positivo y lente negativo en las curvas internas. Ahí está al revés, el positivo está en el negativo y el negativo está, pero es en la curva interna. Fórmulas altas, ustedes saben, monturas pequeñas, siempre monturas pequeñas, eso es la regla de oro. Yo sé que hoy en día por moda, pero entonces si quieren una montura grande, pues alto índice. Entonces ahí pasamos a lo que es la estética. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos de saber elegir. En la parte de la estética nosotros tenemos que saber qué tipo de forma. Vamos con el típico caso y ahorita lo vamos a hacer más práctico. Por si no me entendieron todo lo anterior y dijeron tal vez que este man está hablando en chino, en otro idioma, se lo voy a dar más masticado, con plastilina, con rayitas y con palitos, porque así es como entendemos a veces, con un caso práctico y típico. Llegó la señora Fufurufa, la señora que tiene plata, esa vieja que uno la huele y dice, ay, aquí viene, esta es la venta del día para completar mi meta en la óptica. Vamos a ver. Y ella dice que quiere su montura Gucci gigantesca, y ella que está enamorada de esto, y la asesora feliz, porque, bueno, madre, dijo, ya con esto yo completé el bono que me voy a ganar, o la venta que voy a hacer es espectacular. La señora llegó el día lunes, y se manda el trabajo al laboratorio, pero ya la señora llegó el día lunes, estaba muy ocupado, el mensajero no pudo llegar el día lunes, ya era muy tarde, esta señora llegó el día lunes tipo 4, 3, 5 de la tarde, el mensajero no pudo llevarse la montura, listo, mandémoslo al laboratorio al día siguiente, el martes, pero lo mandamos el martes hasta que hace el recorrido el mensajero, por la tarde llegó el mensajero. El mensajero llega el día martes por la tarde a dejar la montura y la prescripción y todo el trabajo al laboratorio. El laboratorio empieza el procesamiento el martes por la tarde. Ya, listo, le ponen la base y todo eso, pero no nos dio tiempo para elaborarlo. Día miércoles por la mañana se empiezan a procesar los lentes en el laboratorio. Jamás nosotros cometemos errores, no dañamos los lentes, pero por casualidad esta vez sí se generó mal el lente, salió dañado, después en antirraya se volvió a dañar el lente otra vez. El miércoles se perdió, no pudimos hacer este lente, tuvo muchos daños porque era urgente. Jueves por la mañana ya tenemos los lentes con antirrayas, ya tenemos los lentes pulidos, ya los tenemos listos para el proceso de antirreflejo. El antirreflejo no puede salir de un día para otro, siempre tenemos que tener un proceso. Día jueves por la tarde se le pone el antirreflejo, sin prisa, sin nada, todo tranquilo. Salió el trabajo de antirreflejo el día jueves por la tarde-noche. Entonces llega el día viernes por la mañana. El día viernes por la mañana estamos en el área de montaje. Esa área endemoniada, esa área diabólica donde los malos espíritus siempre están y siempre va a pasar algo malo. Y donde trabajan las personas más frescas que yo conozco en el rubro óptico, los montadores. Además que son buenos haciendo su trabajo, pero también cuando ellos quieren decir no, es no. Y llega el trabajo. Y viene el montador y solo lo queda viendo, lo voltea, ni siquiera lo va a trazar. Y le dice al encargado del laboratorio, jefe, venga, ¿qué pasó? No, esos lentes no dan. La distancia pupilar es muy cortica y no van a dar, queda con una ventana. Imagínense, día viernes por la tarde. Sí. Tenemos, hola, hello, ¿escuchó a alguien? Ya, es que se estaba cortando. Señor. No, ya, es que se estaba cortando. Ahora sí, ¿ya me escuchas bien? Sí. ¿Por dónde nos quedamos? ¿Por el día viernes todavía? A lo último, sí, a lo último. Listo, pero no hay ningún montador aquí conectado, ¿verdad? Que me quiera sabotear la charla. Listo. Llega entonces la famosa descentración. Llevamos una semana completa en el laboratorio óptico. Efectivo diagonal es la distancia que tenemos desde el puente en diagonalmente hasta la otra parte de la. Tenemos un puente de 20. Esta es la montura Gucci que la señora de plata quiere. Mecánica. Estamos hablando que la mecánica es la diagonal más el puente. 80 milímetros. Y entonces, para que nosotros tengamos una descentración, tenemos que tener la mecánica menos distancia pupilar. La mecánica es de 80 milímetros y la distancia pupilar de nuestra querida señora es de 55 milímetros. O sea, tiene los ojitos aquí como de ratón, bien pegaditos a la nariz.
Entonces, mecánica menos distancia pupilar, tómele foto a esto, es bien interesante tener este dato. 80 milímetros menos 55. Estamos hablando de 25 milímetros. Como tenemos dos ojitos, tenemos que dividirlo entre dos. Y nos da el valor de 12.5 milímetros de descentración para cada ojo. ¿Ustedes creen que por más inteligencia artificial, por más tecnología digital que tengamos hoy en día, podemos lograr descentrar un lente con una montura de este tamaño? 12.5 milímetros por cada ojo, el descentramiento. No hay físicamente, geométricamente, material, no existe un diámetro como tal de una lente, la cual perdón, nos deje hacer esta descentración. Entonces tocó que el jefe de laboratorio el día viernes por la tarde esté nervioso y tenga que llamar al centro comercial, a la asesora visual y decirle que no se puede hacer el trabajo porque no da la distancia y nos queda con un hueco, con una ventana gigantesca en la montura grande que eligió la señora. Entonces de aquí la historia continúa a que la asesora dice, ah caray, ¿y ahora qué hago? Esta señora vino el lunes. Ustedes como cliente, o ustedes como la señora esta de mucha plata, se imaginan que ya después de que le contaste a tus nietos, ya que le contaste a toda tu familia que te vas a hacer una montura hermosa, Gucci, que te gustó, hasta foto le tomó y se la mostró a todo el mundo, al marido, a todo el mundo, le dijo a todos, le dijo que se iba a hacer esos lentes de esa montura y que la llame la asesora de la óptica para decirle que no se puede hacer. Bueno, en primer lugar, la va a mandar a volarle o la va a insultar, la va a tratar mal. Después le va a decir que le devuelva la plata, que quién va a pagar los taxis o algo. Ah, ese es el camino feo. Pero muchas veces hay gente que sí entiende, pero igual es como que falta de ética profesional este tipo de reacciones con los clientes. Entonces, imagínense, algo que se pudo haber evitado simplemente por un buen asesoramiento de anteojería en la óptica. La anteojería es esto, queridos amigos. La anteojería es saber asesorar al cliente desde la óptica. La anteojería no es ajustar tornillos, ni mover brazos, ni estar haciendo magia con el ángulo pantoscópico después de que se hace un lente. La anteojería se trata de saber elegir la montura para el paciente para evitar todo este tipo de ajustes, evitar este tipo de cosas. Ahora vamos con un ejemplo claro de cómo sí se debe de elegir una montura. No es la de la señora, sino que cualquiera. Una efectiva o diagonal de 50 milímetros con un puente de 15. Mecánica, entonces 50 más 15, 65 milímetros. Y una distancia pupilar por coincidencia de 65 milímetros de un paciente. ¿Cuántas veces no? Esto es una montura estándar, un aro estándar de la óptica. Puede ser caro, puede ser barato, el que quieran, son estándar, con una distancia pupilar de una persona estándar. ¿Entienden? Entonces, fácil, descentración mecánica menos distancia pupilar, la descentración va a ser 0 milímetros, porque tenemos 65 de mecánica menos 65 de distancia pupilar, es 0. Obviamente no podemos restringirnos a que tenga que salir en 0. Tenemos para jugar, imagínense, tenemos el beneficio para poder jugar. Señor. Brian, dime. Julio. Dime. Hola. Brian. No te escucho, Brian. ¿Me escuchas? Sí. Dime. Sí, ahora sí, dime. Hola. Se está cortando. Hola. No, pero es a ti. Brian es allá. Es a ti. Es a ti que no te escucho. ¿Alguien me puede confirmar de los demás que están escuchando si todo está bien, el sonido? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Gracias. Gracias. Brian, ya no escuchas de tanto que te ponen quejas los clientes. Bueno, me confirma, Brian, después, no sé, ¿continúo? Sí, continúa, Julio, por favor. Ok, listo. Bueno, entonces estábamos con esto. Bueno, no nos podemos restringir tampoco a que vamos a tener la montura perfecta siempre, cada vez que llega un paciente a la óptica, eso es mentira, pero nosotros con la tecnología que hoy tenemos incluso podemos jugar con 10 milímetros de descentración, 5 milímetros para cada ojo.
Yo creo que si ustedes se ponen a pensar, con 10 milímetros podemos adaptar cualquier tipo de montura grande a las personas, porque las monturas grandes están de moda. E incluso podemos ir un poquito más, hasta 12 a 14 milímetros de descentración. Entre dos, o sea, 7 milímetros por cada lado. Tenemos bastante para jugar con eso, pero no podemos exagerar como con la paciente que teníamos anteriormente, que simplemente porque llegó con plata, nosotros dijimos, venga, tome esta, si esta le gustó, llévesela. Y miren el problema tan grande en el cual se metieron, y simplemente, y lo más probable es que van a perder el cliente, va a ir a otra óptica, en la otra óptica sí la van a asesorar como debe de ser, y van a decir, no, pero es que en aquella óptica no me lo pudieron hacer. Ese es el comentario, en aquella óptica no me lo pudieron hacer. Y aquí sí, pero aquí no, y no es que no pudieron hacérselo, es que fue mal asesorado desde la parte de la montura. Entonces, perdemos la libertad, somos gigantes, somos como esos elefantes que están con una cadenita delgadita. Ustedes se han fijado, lamentablemente eso pasa. Un elefante ustedes lo pueden tener así y nunca se va a mover de su posición porque él piensa que no puede soltarse de la cadenita. Nosotros también, eso es lo que nosotros perdemos la libertad y nos dejamos envolver de las casas comerciales. No entendemos que nosotros somos mucho mejores, somos mucho más inteligentes, los cuales nosotros podemos asesorarnos nosotros mismos con respecto a todo lo que es anteojería y tiene que ver en este mundo que tenemos oculto, porque todo esto oculto que yo les acabo de decir, nunca lo habían pensado de esa manera, ¿verdad? Normalmente cuando nos hablan de anteojería es eso, ajustar tornillos, apretar varillas, esto, que lo otro, pero ¿por qué hacemos todo esto? O sea, ¿de dónde nace la anteojería? De todos los errores que cometemos por no saber elegir los materiales, la base y obviamente por derecha todo lo que es el tipo de montura. Entonces, chicos, con esto quiero terminar. Y recuerden que mi frase de siempre, para los que me conocen, el cielo no es el límite, recuerden que hay huellas en la luna. Así que muchas gracias, me pueden contactar, aquí está mi correo, mi número telefónico, por favor, si lo quieren tomar ahí, con gusto, 24/7 para cualquier asesoramiento y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por tu Bueno, tiempo. chicos. Gracias a todos Julio. los que nos acompañaron esta noche. Gracias a todos. Que tengan una Gracias, linda que noche. pasen Muchas una feliz gracias noche, por estar. descansen, un gusto. Hola. Chao. Sí, hola, Creo una que pregunta. Sí, la ronda de bien. preguntas es Hola. la que falta. Sí, señor. Hola, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todo tu equipo. ¿Alguna pregunta? Kerinet, Vanessa. Señor Julio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Daniel, un gusto saludarlo. Un gusto para mí. Julio, una preguntita. Por ejemplo, con la señora que eligió el aro Gucci, me Sí, llama poderosamente la atención. Este, es definitivo que allí no se puede elegir, o sea, no se puede elegir ese tipo de aro para la distancia pupilar tan pequeña que tiene la señora. Es es que mira, definitivo. sí, literalmente si nos da más de 10 milímetros la descentración, no hay manera geométricamente hablando, o sea, no hay un material, porque te lo pongo así, tendrías que tener una lente, o sea, tú sabes que las lentes vienen así, la base completa, el diámetro, Sí. ¿verdad? Normalmente nosotros manejamos 70 y ahí escasamente nosotros de fábrica, hay lentes de 80 milímetros, pero como inversión para el laboratorio óptico, tener bases de 80 milímetros es muy complejo. Y para ese caso como tal, porque lo llevamos al extremo de 12.5 milímetros de descentración en cada ojo, necesitarías una base de 95 milímetros y esas bases no existen. Si no Julio, la hay. que el paciente definitivamente se aferra al aro. Y se aferra y no hay quien lo saque de ahí, señor Julio. Tiene que ser ese aro, usted lo puede. Exactamente. O de repente pienso, no Sí. sé, en que el diámetro puede ser más grande, tampoco se puede, porque la paciente tiene la distancia pupilar pequeñita. Correcto, es que esas distancias pupilares pequeñitas es muy complejo. Normalmente eso es lo que pasa, es por su distancia.
¿Qué es lo que pasa también, Daniel? Muchas veces pues no hay escrúpulos dentro de, ya sea del optómetra o del laboratorio, no hay escrúpulos cuando no hay ética profesional. Estoy dando un ejemplo. Y lo que hacen, esto pasa más que todo, no sé si lo ha visto, en los lentes negativos de miopías muy altas, que lo que hacen es, por estética, dicen, no, céntrelo. Y lo que hacen geométricamente, esos 12 milímetros, y lo dejan al centro. Obviamente, ¿qué es lo que pasa, Daniel? El ojo es un músculo, usted sabe. Entonces se va a adaptar a esa, o sea, le vas a correr 5 milímetros para que dé o 10 milímetros y vas a forzar al ojo a que esté viendo por un campo visual el cual no está adecuado a su distancia nasopupilar. Claro, perfecto. Sí. Sí, Bien, o sea, entonces, sí lo hacen, pero normalmente es con este tipo de trampas, ¿me entiendes? Y con la ética no se puede jugar ni con la salud visual. claro que sí. Julio, entonces, en respuesta definitiva y sin arrepentimiento, es un no rotundo, ¿verdad? Es un no rotundo, o sea, sí se puede hacer en otra montura. Esa es la respuesta que tú tienes que dar. Porque el no se puede no existe. Exacto. Sí se puede, pero en otra montura. Pero generalmente cuando el paciente viene con este tipo de situaciones, trae el aro porque lo trae del exterior. Sí. Entonces se enamoró, lo compró y evidentemente. Y Julio, sí. muchísimas gracias por tu respuesta. Bien, Un gusto, un gusto. hasta luego, que estés muy bien. Buenas noches. Erika Nazaret tiene la manito levantada. Hola, Ya no. ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Erika. Un Una gusto. pregunta, en el tema de los progresivos, ¿cuánto sería la descentración más aceptable? O sea, el máximo, igual que los monofocales Es lo hasta 10. mismo. Es lo mismo, exactamente el mismo ejemplo que di es exactamente con respecto a la descentración, quien manda es la distancia nasopupilar o la distancia pupilar del paciente. Entre más corta sea la distancia nasopupilar del paciente, tienes más probabilidad de que una montura grande no te dé por la descentración, con los ejemplos que di anteriormente. Es lo mismo, porque nosotros partimos del punto pupilar hacia el diámetro del lente. Muchas gracias. Con gusto. Kerinet también tiene una pregunta. Kerinet. Levantó la mano. Sí, ahí lo tengo. Pues creo que solo tiene la manito levantada. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que ya podemos dar por concluida esta capacitación. Bueno, muchas gracias a todos y que descansen. La verdad fue un momento muy agradable. Espero que estén muy bien y bueno, saludos. Gracias, Julio, y le estaremos comunicando en la próxima capacitación a todos. Perfecto. Que tengan Con buenas todo noches. gusto. Buenas noches.